Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Llegamos al momento cumbre de la historia de José, el cumplimiento de sus sueños. Habían pasado 20 largos años desde que fue vendido como esclavo hasta que la hambruna generalizada obligó a las naciones circunvecinas a acudir a las tierras bañadas por el Nilo, y entre ellas vienen los 10 hijos mayores de Jacob. ¿Estás listo para inspirar a tus alumnos con el modelo de carácter que Dios desarrolló en José? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Las herramientas para los maestros las encuentras esta semana entre las páginas 141 a 144 de tu folleto. Por nada del mundo dejes de leerlas, ya que los comentarios son muy orientadores, principalmente a la hora de darnos ideas para conducir sabiamente el repaso. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Como ya sabes, se ha encontrado que la mente humana solo aprende aquello que considera útil. Por lo tanto, te invito a que les hagas ver a tus alumnos lo que tu repaso les puede aportar. Para esto, ponlos a pensar con una pregunta como la siguiente. ¿Qué estaba buscando José al hacer pasar a sus hermanos por situaciones tan angustiosas? Pues en este repaso encontrarás una respuesta que no tiene que ver con motivos de revancha. Y sin agregar nada más que una pausa reflexiva, avanza a la siguiente parte. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Los siguientes son los puntos que yo utilizaría para diagramar el repaso. Número 1, el ascenso de José. La semana pasada hablamos de que el faraón trajo a José ante su corte con la esperanza de encontrar la interpretación a su intrigante sueño. Aquello podría considerarse casi como una acción desesperada, ya que sus sabios lo habían decepcionado por completo. Esta decisión desafiaba todos sus preconceptos, porque quien estaba frente a él era un individuo de un origen étnico diferente, de un estrato social inferior, esclavo para ser precisos, extranjero y, como si fuera poco, prisionero debido a supuestas acciones bastante cuestionables. Sin embargo, el monarca entendía, por la naturaleza de los símbolos, que aquel sueño tenía que ver con algo mayor a sí mismo y que seguramente involucraba el destino de su nación. Quien informa al rey de la existencia de José fue el copero, un individuo de gran confianza, puesto que literalmente en su mano estaba la vida del regente. Como sabemos, él lo había conocido en su paso por la prisión, aunque se había olvidado de él por un tiempo, pero ya que su salida de la cárcel estuvo ligada con la interpretación exacta de un sueño, el ambiente se tornó propicio para que le informara al faraón de la existencia de alguien que podría poner al servicio de la nación sus asombrosos dones. Pregunta a tu clase, ¿cómo introduce José su capacidad de interpretar sueños y qué quería comunicar con eso? Luego invítalos a leer Génesis 41:16. El texto nos dice: Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José no solo tiene claro que su sabiduría viene de Dios, sino que aprovecha esa oportunidad para exaltarlo delante de la corte de un reino politeísta que consideraba a sus deidades como superiores. Todos sabemos que la interpretación que hace José es extraordinariamente convincente y con ella se revela el tremendo problema que en 7 años afrontará el país y las regiones circunvecinas. Se trata de un problema que, de manejarse con sabiduría, podría convertirse en una gran oportunidad dependiendo de quién estuviera al frente de la situación.
José no se conforma con interpretar el sueño, sino que va más allá, aconsejando al monarca en cómo enfrentar de manera estratégica las cosas por venir. Esta recomendación lo muestra como un individuo que, aunque solo tenía 30 años en ese momento, da muestras de una capacidad que solo los expertos habrían podido tener. Sin duda, en todo el país de las pirámides no se podría encontrar a alguien tan dotado, tanto en habilidades para la resolución de asuntos enigmáticos, como en los que tienen que ver con la administración del Estado. Su paso por la casa de Potifar y la cárcel le permitieron tener la oportunidad de aprender a administrar gente, recursos y situaciones que a su vez lo capacitaron no solo para dar un consejo brillante al faraón sobre los pasos a seguir en esa situación, sino para convertirla en el camino por el cual llevar a Egipto a la vanguardia económica entre las naciones. El faraón entiende que si ninguno en su imperio fue capaz de interpretar el sueño como José, y mucho menos de proponer una estrategia para enfrentar las circunstancias descritas en él, el hombre más adecuado para salvar al país era aquel humilde prisionero esclavo extranjero. Así que hace lo inaudito, lo convierte en su vicerregente. Génesis 41, 38 al 41 expresa sus palabras. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo que más me conmueve de este relato es que el mismo monarca con este nombramiento también reconoce y honra al Dios de José. ¿Cómo habrán quedado Potifar, su mujer, el carcelero, el copero, los miembros de la aristocracia y todos los que presenciaron ese momento? Aquella sin duda fue una gran historia. Un inmigrante sin derechos legales llegó a ser el hombre más poderoso de la nación en un acto sin precedentes. Esto nos indica que Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera y en el momento que prefiera. Pero vayamos ahora al siguiente punto: el encuentro con José. A sus 37 años, casado con 2 hijos y coronado de éxito, José ve entre los compradores de grano de las naciones extranjeras los rostros de sus 10 hermanos mayores. Él no se ve igual, ya que luce como un egipcio, se viste a la manera de ellos, está rodeado de todos los lujos y el poder propios de su posición en aquella época. Sin embargo, ni su fortuna, poder o fama habían podido cambiarlo. Él seguía siendo un adorador de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, un creyente convencido en las promesas hechas ante sus antepasados y que a través del linaje de Abraham, Dios traería al mundo el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente y por quien serían benditas todas las familias de la tierra. En José se ejemplifica la fe en todo su esplendor y la fidelidad en la vasta extensión de la palabra. En la actualidad, a muchos les ha bastado unos pocos meses de confinamiento para nunca más querer volver a congregarse. Pero José, estando solo en Egipto, en el ambiente más hostil, ni la esclavitud, la cárcel o la seducción del poder pudo apartarlo del Dios de sus padres. Pero volvamos al relato. ¿Qué fue lo primero que hicieron los 10 hijos de Jacob al presentarse delante del gobernador de Egipto, a quien no reconocieron? Invita a tu clase a leer Génesis 42, 6 para encontrar la respuesta. El texto nos dice: y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Sin duda, el acto de inclinarse con su cabeza en el suelo hizo que el recuerdo de sus sueños volviera a la mente de José, tan fresco como cuando lo tuvo por primera vez. Lo que Dios había predicho se estaba cumpliendo al pie de la letra. Más adelante se les uniría a sus hermanos, Benjamín y finalmente Jacob, para que todo tuviera plena realización. Cómo me encantaría que tocaras todos los detalles de esta historia con tu clase, pero como sabemos, el tiempo del repaso no lo permite. Por otro lado, todos sabemos de los trucos que usó José para hacer que Benjamín viniera a Canaán
y luego de la situación en la que lo puso para que supuestamente se quedara como su esclavo en Egipto, mientras a los demás hermanos se los dejaba ir libres. Pregúntale a tus alumnos por qué creen que el gobernador fabricó esa situación. Permíteles dar sus opiniones. Si por alguna razón entre sus respuestas no lo mencionan, diles que el objetivo de José era saber si los corazones de sus hermanos seguían tan cargados de envidia como 2 décadas atrás, o si lo que habían aprendido del Dios de sus padres los había transformado. Por eso puso a Benjamín en un escenario de favoritismo al servirle una porción 5 veces mayor que a ellos, y luego en la posición de una posible esclavitud. Todo exactamente igual a lo ocurrido cuando ellos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Sin embargo, la respuesta de los hermanos no es la misma que 20 años atrás. Habían cambiado, o mejor dicho, Dios los había transformado. Y ahora todos, comenzando por Judá, prefieren intercambiar lugar con Benjamín. Nota cómo Génesis 44, 33 y 34 lo dice. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El mismo que había sugerido vender a José como esclavo, se ofrece para hacerlo él, tomando el lugar de su otro hermano menor. Pero también encuentro que precisamente de la línea genealógica de Judá es que vendría nuestro Señor Jesucristo, el sustituto de la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora José no tiene dudas y sus duros hermanos, a quien continúa amando como si nunca le hubieran causado daño, están listos para recibir el bálsamo que calmará sus conciencias, saber que Él los había perdonado. Bajo esas circunstancias, todo está preparado para hacer venir a su padre y todos sus descendientes a vivir con él. Así protegerá a su amada familia de los 5 años de hambruna que todavía les esperaban a los habitantes de Egipto, Canaán y los territorios circunvecinos. Y eso nos introduce en el punto final de esta sección, la revelación de José. Posiblemente la parte más dramática de esta preciosa historia está en el momento en que José se identifica ante sus hermanos. Pide a uno de tus alumnos que lea en voz alta Génesis 45 del 1 al 3. Luego pregúntales, ¿qué es lo más sorprendente que encuentran en este relato? La narración nos dice así. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Para algunos resulta muy conmovedor el hecho de que a José le fuera casi imposible contener su emoción. Para otros, que se pusiera a llorar a gritos. Pero a todos, que tuviera esa capacidad de perdón tan extraordinaria. Sin duda, esto último es lo que hace que se lo considere un tipo del Señor Jesús, que a la hora de su muerte oró por aquellos que lo estaban crucificando, para que el Padre los perdonara, porque como Él dijo, no saben lo que hacen. Sin embargo, hay un detalle sorprendente, prácticamente velado, que en lo personal aprendí en esta lección. La última frase del versículo 1 dice que no quedó ningún egipcio en la casa al darse a conocer José a sus hermanos. El verbo que aquí se traduce como darse a conocer es una conjugación del vocablo hebreo yadá. Moisés vuelve a usar este mismo verbo en Éxodo capítulo 6 versículos 2 y 3 cuando en ocasión de su encuentro con el Señor frente a la zarza ardiente escribe. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Lo que tenemos aquí es una revelación especial de Dios a Moisés para que la comunicara a su pueblo como garantía de que los liberaría de la esclavitud.
El autor de la lección, en su libro comentario, vincula el uso de este verbo en ambos pasajes para asegurar que Dios estaba revelando algo de sí mismo mediante José, convirtiéndolo en un tipo de Cristo, y que tal revelación tenía que ver con la salvación. De esta manera, así como José amó a sus hermanos y los perdonó a pesar de todo el daño que le habían infligido, de la misma manera, como nos lo dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La narración nos muestra el shock de los 10 hijos mayores de Jacob al escuchar de labios del gobernador de Egipto y en su propio idioma que era su hermano. Sin embargo, José quiere añadir un detalle clave para que ellos entendieran que él estaba diciendo la verdad. El versículo 4 dice: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Solo ellos 11 sabían de esa venta a la caravana ismaelita, pero luego agrega: no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aunque ellos le hicieron un daño prácticamente irreparable, Dios estaba con él, manejando las cosas para que sus planes se llevaran a cabo. No importa cuánto nos quiera lastimar el enemigo, Dios no nos dejará experimentar una prueba mayor de la que podamos soportar y logrará que todas las cosas nos ayuden a bien para que, permaneciendo fieles a Él, su propósito para nuestra vida se haga realidad. Una historia como esta genera esperanza, nos alienta a seguir adelante en medio de las vicisitudes, incrementa nuestra fe y permite que mantengamos un corazón dispuesto a perdonar, que es la única manera de liberarse del veneno del odio y el rencor. José es un tipo de Cristo quien estuvo dispuesto hasta experimentar la muerte sustituta con tal de redimir esta raza que se había puesto en su contra. Gloria al Señor por esta revelación de amor tan grande. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Dialoguemos en clase sobre algunos escenarios que nos pueden ayudar a aplicar las lecciones de esta semana. En primer lugar, la mayoría de nosotros nos mantenemos aferrados a Dios en medio de las dificultades, pero somos laxos espiritualmente cuando tenemos abundancia. ¿Qué hizo que José se mantuviera fiel en ambos escenarios y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? En segunda instancia, cuando José vio a sus hermanos inclinados ante él, entendió que sus sueños se estaban cumpliendo y comprendió la razón por la que Dios se los había dado, la salvación de su pueblo. ¿Por qué no debemos usar el cumplimiento de las profecías para maltratar, sino para salvar? Finalmente, ¿qué otros detalles de la vida de José pueden enseñarnos acerca del carácter de Cristo y el plan de salvación? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. La tarea para la semana podría ser la siguiente. Di a tus alumnos que encuentren 3 paralelos entre José y el Señor Jesús que no se hayan tocado en la lección. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. José quería estar seguro de que el carácter de sus hermanos había cambiado antes de dejarles saber que su amor, perdón y provisión siempre han estado disponibles. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Como José es una excelente representación de lo que Dios hace en nuestro favor, nada mejor que responder a su amor yendo a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.